Muy buenos días. Estamos aquí para la sesión número 8 del Consejo de la Comisión Ciudadana de Selección, que designará a la primera autoridad de la Defensoría Pública. Señora secretaria, por favor, sírvase constatar el quórum correspondiente para la presente sesión. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los comisionados. Procedo a dar lectura a la lista. Doctor William Falconi. Presente. Abogada Diana Villasís, presente. Doctor Víctor Vázquez. Buenos días con todos, presente. Doctor Jorge Tipán. Buenos días con todos, presente. Doctora Jessica Gabriela Burbano. Doctora Jessica Gabriela Burbano. Doctora María José Valverde. Buenos días con todos, presente. Economista Jessica Rojas. Economista Jessica Rojas. Doctor Luis Enrique Mejía. Buenos días, compañeras, compañeros. Presente. Doctora Isabel Novoa. Buenos días con todos, presente. Abogada Gina Montalbán. Buenos días con todos, presente. Contamos con un quórum de 8 comisionados presentes, señor presidente, con lo que se puede dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy bien, señora secretaria, por favor, pasamos al tratamiento del orden del día. Sírvase dar lectura de la convocatoria. Con gusto. Convocatoria. Señores comisionados, por medio de la presente, de acuerdo a lo determinado en el numeral 2 del artículo 40 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, me permito convocar a la sesión número 007 de la Comisión Ciudadana de Selección de la máxima autoridad de la Defensoría Pública para el día 29 de octubre a las 10 horas, la cual se realizará por la plataforma Zoom mediante el link que para el efecto asigna el equipo de comunicaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de tratar el siguiente orden del día. 1. Aprobación del acta número 006 de sesiones de la comisión encargada de designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. 2. Continuar con la revisión de la normativa referente al proceso de concurso público de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, lo cual comunico para los fines legales pertinentes. Atentamente, abogado William Alexei Falconi Calderón, presidente de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Hasta ahí Muy la bien, lectura, señora secretaria, por favor, tomemos votación para la aprobación del orden del día. Con gusto. Se procede a la votación para la aprobación del orden del día. Doctor William Falconi. A favor. Abogada Diana Villasís, a favor. Doctor Víctor Vázquez. A favor. Doctor Jorge Tipán. A favor. Doctora Jessica Burbano. Doctora María José Valverde. A favor. Economista Jessica Rojas. Doctor Luis Mejía. A favor. Doctora Isabel Novoa. A favor. Abogada Gina Montalbán. A favor. Con 8 votos a favor, queda aprobado el orden del día, señor presidente. Muy bien, señora secretaria, pasemos al tratamiento del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es aprobación del acta número 006 de sesiones de la comisión encargada de designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública, para lo cual se ha enviado mediante el correo institucional, correo personal y grupo de WhatsApp la referida acta para la revisión de los señores comisionados. Muy bien, señora presidenta, pasemos a la votación para la aprobación de la referida acta.
Con gusto, señor presidente. Se somete a votación. Doctor William Falconi. A favor. Abogada Diana Villasís, a favor. Doctor Víctor Vázquez. A favor. Doctor Jorge Tipán. A favor. Doctora Jessica Burbano. Doctora María José Valverde. A favor. Economista Jessica Rojas. Doctor Luis Enrique Mejía. A favor. Doctora Isabel Novoa. A favor. Abogada Gina Montalbán. A favor. Con 8 votos a favor queda aprobada el acta número 006. Muy bien, señora secretaria. Pasamos a tratar el segundo punto del orden del día. El segundo punto es continuar con la revisión de la normativa referente al proceso de concurso público de mérito y oposición para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Muy bien. Con el análisis de la normativa que veníamos realizando, tenemos la continuación de los artículos. Por favor, señora secretaria, sírvase constatar cuál fue el último artículo analizado dentro de estas sesiones de análisis de la normativa. Permítame, ya constato de acuerdo al acta anterior, señor presidente. El último artículo analizado fue el número 15, requisitos para la postulación. Por favor, señora secretaria, sírvase dar lectura a los artículos 16 y 17. Con gusto. Capítulo segundo de las prohibiciones. Artículo 16. Prohibiciones e inhabilidades. Además de las prohibiciones determinadas en los artículos 192, último inciso, y 232 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, no podrá postularse para ejercer el cargo de la primera autoridad de la Defensoría Pública quien posea a título personal o a través de su cónyuge bienes, capitales, inversiones, fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Literal B. Sea cónyuge o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República. Literal C. Hubiese sido condenado o condenada por sentencia ejecutoriada a pena privativa de la libertad por delitos de violencia contra la mujer y otros mientras de este subsista. Literal D. Tenga contrato con el Estado como persona natural, socio o socia, representante, apoderado o apoderada de personas jurídicas nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. Literal E. Se hallare en interdicción judicial, mientras de esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. Literal F. Tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, sancionada con la suspensión de los derechos políticos y de participación mientras ésta subsista. Literal G. No haya
cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada por violencia intrafamiliar o de género. Literal H. Haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. Literal I. Haya sido sancionado o sancionada por delitos de lesa humanidad. Literal J. Tenga obligación en mora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, como empleador o prestatario. Literal K. Tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas, SRI. Literal L. Haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado dignidades de elección popular en los 5 últimos años. Literal M. Sea miembro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo o representante de cultos religiosos. N. Tenga pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias SUPA. Literal O. Sea cónyuge, tenga unión de hecho o sea pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad de las consejeras o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y o de las y los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Literal P. Haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada. Literal Q. Incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector público. Literal R. Las demás prescritas en la Constitución y la ley. Literal S. La o el postulante acreditará no estar incurso en las prohibiciones señaladas mediante una declaración juramentada en el formato único, otorgado mediante escritura pública ante el notario público. Adicionalmente, los postulantes deberán acreditar los documentos públicos correspondientes solicitados en la convocatoria para demostrar que no se encuentran inhabilitados. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección estarán obligados a verificar que el postulante no esté incurso en ninguna de las inhabilidades. Hasta ahí la lectura del artículo 16. Continúo. Muchas gracias, señora secretaria. Tal vez les parece si por la extensión del artículo pasamos al análisis del artículo 16 primero y luego la lectura del 17. ¿Algún criterio? Creo que era la doctora Gina Montalbán que está a cargo del análisis de estos artículos. Doctora Gina. Sí, señor presidente. Con respecto al artículo 16 del reglamento a la Comisión Ciudadana de Selección, puede indicar, en primer lugar, en cuanto al literal A, no podrán participar aquellas personas que tengan dinero en paraísos fiscales. Cabe indicar que los paraísos fiscales son aquellos países en los cuales se paga poca o nula cantidad de impuestos. Por lo tanto, las personas postulantes que tengan dinero en paraísos fiscales, como lo indica la norma, no podrán participar dentro del concurso de méritos de oposición para ocupar la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Como lo indica el segundo artículo, no pueden ser, aquí voy a unir con otros artículos, ¿no? No pueden ser parientes o cónyuges, ya sea del presidente o vicepresidente de la República, así como tampoco de las comisiones, de los comisionados ciudadanos o de los consejeros o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este momento estoy uniéndolo con el otro literal, ¿no? Dice que hubiese sido condenada o condenada con sentencia ejecutoriada, privativa de libertad por delitos de violencia contra la mujer, y mientras estos subsistan. Me parece que están claros los otros artículos, pero sí me gustaría también hablar específicamente de lo que es el delito de lesa humanidad. No sé si me permite, señor presidente, leer textualmente el artículo 89 del COIP, donde se habla del delito de lesa humanidad. Siga, por favor, señora comisionada. Gracias, señor presidente. Código Orgánico General de Procesos, COIP, artículo 89, delitos de lesa humanidad.
Son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte del Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o equiesencia. Para quienes no conocen, equiesencia es consentimiento. La ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad también se consideran delitos de lesa humanidad. La tortura, violación sexual y prostitución forzada. Inseminación no consentida, esterilización forzada. Estos son los delitos de lesa humanidad de acuerdo a la normativa legal vigente en nuestro país. También tenemos que no hayan sido dentro de las prohibiciones que haya sido autoridad ejecutiva en gobierno de facto. Los gobiernos de facto son aquellos gobiernos que ejercen el poder en la práctica, pero que no están reconocidos por una norma jurídica. Por lo general, los gobiernos de facto se dan a través de un golpe de Estado. Otra de las prohibiciones es que tenga obligaciones con el SRI, que tenga obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que haya sido directivo de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años, que haya sido miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Comisión de Tránsito en servicio activo o representante de algunos grupos ocultos religiosos. Aquellas personas que tengan pensiones alimenticias vencidas tampoco podrán participar para el concurso de méritos de oposición para ejercer la máxima autoridad de la Defensoría Pública. En fin, que haya sido sancionado o sancionado con destitución por responsabilidad administrativa, civil o penal en alguna de las funciones del Estado. Y en alguna al haber ejercido algún cargo público. Y las demás prescritas en la Constitución y en la ley. Bueno, hasta aquí el análisis. No sé si tal vez desean que me extienden algún otro literal de este artículo. Si algún otro compañero comisionado tiene algún análisis que realizar. Bueno, al no existir ningún... doctor Vicente Vázquez está levantando la mano, tiene la palabra. Nuevamente los saludo a todos, compañeros. Quizás el ciudadano de a pie se pregunte por qué se prohíbe que un ciudadano que tenga dinero en paraísos fiscales o a su vez un ciudadano que deba a sus trabajadores o que deba pensiones alimenticias está impedido de participar en este concurso. Y bueno, y esa es una de las, digamos, de las explicaciones que nosotros como comisionados nos corresponde dar, pese a que, digamos, este reglamento es emitido por el Pleno, ¿no? Sin embargo, siguiendo fielmente, digamos, la doctrina en temas de teoría del Estado, en este caso en particular, existe, digamos, obligaciones especialísimas que un Estado democrático impone a sus ciudadanos. Eso se llaman deberes de virtud cívica, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que una persona que está evadiendo impuestos en el Ecuador traslade sus dineros en paraísos fiscales, como ya destacó la doctora Gina, que es lo que significa un paraíso fiscal? Esto significa que se está evadiendo un deber de virtud cívica, que es decir, colaborar en un sistema democrático como lo es en el Ecuador, en un sistema, digamos, que está pensado para que las personas que posean más recursos puedan colaborar con las personas que no tienen tanto. Así que esa es la razón de fondo que, digamos, las personas que están detrás de este reglamento y a su vez, no olvidemos que no es que solamente este reglamento recoge estas prohibiciones, sino que también son prohibiciones que se han recogido en otros reglamentos, que derivan de otras normas jurídicas de mayor nivel, pero digamos, el concepto de trasfondo que se maneja digamos, para imponer estas prohibiciones es básicamente eso, ¿no? Impedir, digamos, o no cumplir con las obligaciones de virtud cívica que nos establece la Constitución de la República. Solamente quería hacer una precisión respecto del literal P. Literal P dice, haya sido sancionado o sancionada con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado o rehabilitada. Bueno, aquí hay un tema en particular. En la última reforma del Código se estableció claramente que cuando una persona sea condenada
digamos, la sentencia esté en firme, es decir, que no quede ningún recurso plausible de plantear. En ese caso en particular está prohibido de por vida para ejercer cargo público. ¿A qué me refiero con delitos de corrupción? Hablo de cohecho, hablo de concusión, hablo de peculado, ¿sí? Así que el tema este de la rehabilitación quizás sea plausible aplicarlo para un tema de responsabilidad civil o administrativa, pero si se comete un delito un delito penal, ¿sí? de corrupción, es imposible que una persona pueda concursar o ocupar un cargo público. Simplemente esa precisión. Gracias. Muchas gracias. El doctor Jorge Tipán está levantando la mano, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, ciudadanía en general. Para acotar, debemos considerar en sí, poner en consideración a toda la ciudadanía, para qué está el Consejo de Participación Ciudadana. Se ha hablado de la corrupción, de los paraísos fiscales, en sí, de los delitos que las personas por los cuales no pueden ejercer el cargo para el cual nosotros estamos motivando. Y en ese sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de incentivar la participación y el control social y designar autoridades importantes del Estado, como lo que estamos haciendo, es el organismo constitucional encargado de fomentar la transparencia y sobre todo la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido también ha creado una secretaría, que es la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para cumplir con este mandato, se creó inclusive la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuyos ejes de trabajo en sí son lucha contra la corrupción y fomento de la transparencia, como se debe dar en este tipo de procesos. Eso nada más por acotar. Devuelvo la palabra, señor presidente. Muy bien, compañeros. Bueno, yo voy a hacer una pequeña acotación ya en lo que es la aplicación de la norma a nuestro proceso de selección, ya que nos habla de un sinnúmero de prohibiciones que establece tanto la norma reglamentaria y que vienen también de lo que es la Ley Orgánica del Servicio Público, del mismo Código Orgánico Integral Penal, de las reformas que se han realizado a la Constitución de la República, que ya han detallado los compañeros comisionados en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en el ámbito civil. Entonces, quisiera también plantear como una tarea no formal de nuestra comisión, pero sí una tarea, digamos, moral y personal para la sesión que vamos a tener el día lunes, donde vamos a tratar la convocatoria. Que en esta convocatoria quede plasmado en los requisitos un listado de documentos que deben presentar los postulantes para certificar que no están inmersos en estas inhabilidades. En anteriores convocatorias hemos visto que se ha solicitado, por ejemplo, el certificado de no estar impedido para ejercer cargo público del Ministerio del Trabajo, el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Sin embargo, la prohibición también nos habla de que sean personas que estén ejerciendo el cargo o como servidor público, ya sea de Fuerzas Armadas o Policía Nacional en servicio activo. Tengo entendido que estas instituciones también otorgan certificados en línea de no pertenecer a la institución. De igual manera, con respecto al tema de no pertenecer a partidos o movimientos políticos, el Consejo Nacional Electoral otorga los respectivos certificados. Entonces, creo que nos quedaría como tarea de cada uno de los comisionados elaborar un listado de todo este tipo de certificados que vamos a solicitar para la aplicación de este artículo, de esta normativa en la convocatoria, a fin de que la ciudadanía tenga garantizado que en nuestro ejercicio de nuestra función hemos verificado efectivamente que ninguna persona que incumpla con estas prohibiciones entre a formar parte de ninguna de las fases del concurso, desde ya la etapa previa de precalificación, de revisión de requisitos, etcétera, en donde
nosotros ya contemos con todo un listado de certificados que nos den fe de que estas personas no están inmersas en estas inhabilidades. De igual manera, el formato de declaración juramentada que vamos a desarrollar el día lunes tiene que plasmar este espíritu, ¿no? El hecho de que las personas no sean parientes por consanguinidad o afinidad con el presidente de la República, con los miembros de esta comisión, con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Control Social. Entonces, creo que esta norma es la que es una de las fundamentales para el desarrollo de la labor que vamos a realizar el día lunes con la aprobación de los formularios, formatos y convocatoria. Y tiene que estar plasmada plenamente a fin de que los candidatos estén perfectamente habilitados para ser la máxima autoridad de la Defensoría Pública y para ser parte de este concurso. ¿Alguna otra acotación de algún compañero comisionado? Doctor Vicente Vázquez tiene la palabra. Sí, me parece muy acertada la apreciación del doctor Falconi, precisamente porque nuestro trabajo, ¿sí? Una de nuestras obligaciones es constatar que nadie está inmerso en una de esas obligaciones, porque si nos podemos analizar la norma y dice que los candidatos deberán presentar una declaración juramentada indicando que no están inmersos en ninguna prohibición. Sin embargo, para no quedarnos ahí y decir simplemente tenemos una declaración juramentada y con eso es suficiente para corroborar que no está inmerso en ninguna prohibición, me parece plausible, aceptable, que se solicite información extra, por ejemplo, de indicar ese tema de las pensiones alimenticias, o sea, documentadamente que nos justifiquen, no basta con la declaración juramentada, porque si no fuese de esa forma, digamos, puede ser que en este momento nos presentan una declaración juramentada que cumple con todos los requisitos y más adelante se cae del proceso porque uno de ellos estaba inhabilitado, es decir, nuestro trabajo es desde un primer momento actuar con la diligencia del caso para no tener problemas ni ahora ni en el futuro. Me parece muy acertado, presidente. Muchas gracias, doctor Vicente. Por favor, señora secretaria, sírvase dar lectura del artículo siguiente. De acuerdo. Título cuarto del concurso público de méritos y oposición. Artículo 17. De los méritos y la oposición. El concurso de méritos y oposición se ejecutará en 5 etapas. Literal A, etapa de convocatoria y postulación. Literal B, etapa de admisibilidad. Literal C, etapa de calificación de méritos. Literal D, etapa de oposición. Literal E, etapa de impugnación ciudadana. Se calificará a las y los postulantes sobre un total de 100 puntos. 50 puntos de los cuales corresponderán a los méritos y 50 puntos a la oposición. Continúo la lectura, señor presidente. Me indica si sigo con la lectura del artículo 18, por favor. Por favor, continúe con la lectura, señora secretaria. Capítulo 1. De la convocatoria y postulación. Artículo 18. Convocatoria. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobará la convocatoria elaborada por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección en los idiomas de relación intercultural mediante publicación en 3 diarios de circulación nacional, en la página web institucional, en las redes sociales oficiales de la institución, en las carteleras de la oficina principal y delegaciones provinciales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y mediante difusión en cadena nacional de radio y televisión. Los representantes diplomáticos y las oficinas consulares del Ecuador serán responsables de la difusión y promoción de la convocatoria en el exterior. Una vez transcurrido el término de 10 días, contado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, concluirá el periodo para recibir postulaciones. En ningún caso se recibirán postulaciones fuera del término y hora previstos en un lugar distinto a los indicados. Artículo 19. Contenido de la convocatoria. La convocatoria será aprobada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y contendrá al menos, literal A, la autoridad a designarse, literal B, requisitos y prohibiciones, literal C, documentos a entregar y forma de presentación, literal D,
lugar, fecha y horario de recepción de postulaciones y la dirección de correo electrónico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 20. Formulario único de postulación. El formulario único de postulación publicado en el portal web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será llenado íntegramente por la o el postulante y remitido vía electrónica. Y también se lo entregará de forma impresa conjuntamente con los documentos que conforman el expediente. Las y los postulantes son responsables de la información que ingresen al sistema de inscripciones, así como de revisar permanentemente el correo electrónico consignado en el formulario único de postulación para recibir sus notificaciones y revisar constantemente la web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 21. Declaración de Señora las... secretaria, por favor, pasamos al análisis de los artículos que han sido ya leídos. Doctora Gina Montalbán, estaba a su cargo el análisis de estos articulados. Con respecto al título cuarto del concurso público de méritos y oposición, para designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública, tenemos el artículo 17 de méritos y la oposición. Como indica este artículo, existen 5 etapas que serán consideradas para este concurso. Estas son, primero, la etapa de convocatoria y postulación. Como lo indica la normativa legal, la convocatoria será realizada por medio de los comisionados del Consejo, los comisionados para elegir a la máxima autoridad de la Defensoría Pública con la aprobación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esta normativa legal también nos indica que tendrán un plazo para poder postular de 10 días. Pasados los 10 días término, ningún postulante podrá postular para la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Asimismo, esta normativa nos indica de que serán publicados a través de la postulación, la convocatoria será publicada en 3 diarios de mayor circulación en el país, así como también en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tanto de la Casa Matriz, que es en la ciudad de Quito, como en las 24 provincias del Ecuador. Esta normativa legal también nos indica que debe ser convocada en un idioma de relación intercultural. Esto en cuanto a lo que es la convocatoria. También en cuanto a la postulación, los postulantes deben llenar primeramente un formulario que se les hará conocer ya en los próximos días, y este formulario con todos los documentos deben ser enviados al Consejo de Participación Ciudadana tanto de manera escrita como vía electrónica. La etapa de admisibilidad. Serán admitidos únicamente los postulantes y las postulantes que cumplan con todos los requisitos que exige la normativa legal y que no estén inmersos en alguna de las prohibiciones establecidas en la normativa legal vigente. La etapa de calificación y méritos. La etapa de calificación y méritos comprende lo que es la formación académica del postulante, las capacitaciones del postulante, experiencia profesional y, de ser necesario por los comisionados, veremos si es que es o no necesario aumentar otros requisitos en lo que es la fase de méritos. Esto en todo caso se lo hará conocer en su momento. La etapa de oposición consiste en que un candidato o un postulante se opone al otro postulante. Esto se lo hace a través de los exámenes, tanto un examen oral y un examen escrito que será tomado a todos los y las postulantes que ocuparán la máxima autoridad para la Defensoría Pública. La etapa de impugnación ciudadana. La ciudadanía podrá impugnar a las y los postulantes siempre y cuando lo hagan en base a una argumentación legal. También cabe indicar que los postulantes serán calificados sobre 100 puntos, 50 puntos, lo que es la fase de méritos, y 50 puntos, lo que es la fase de la oposición. El contenido de la convocatoria. La convocatoria, entre otros, contendrá lo siguiente. La autoridad a designarse. En este caso, obviamente, se va a designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Los requisitos y prohibiciones, los cuales ya han sido analizados anteriormente mediante este medio.
Los documentos a entregar y forma de presentación. Los documentos, como se indicó anteriormente, serán entregados vía electrónica y también mediante la vía física. El lugar, fecha y horario de recepción de las postulaciones. Esto ya será indicado por este mismo medio, por los medios virtuales, en los próximos días. El formulario único de postulación, será dado a conocer a los y las postulantes a través de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y será remitido vía electrónica a través del correo electrónico que hayan dado los postulantes. El formulario debe ser entregado al igual que los documentos, tanto vía electrónica como vía física. Es obligación de las y de los postulantes estar revisando constantemente la página web institucional para poder ellos ver cómo está siguiendo el concurso de méritos de oposición. Hasta aquí, la intervención respecto a los artículos 17, 18, 19 y 20, señor presidente. ¿Algún otro comisionado que desee realizar el análisis de este articulado o alguna acotación ya sobre la aplicación de la normativa al proceso? ¿Algún criterio? Doctor Tipán está levantando la mano, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Debo acotar al artículo 17 que he hecho referencia a las 5 etapas de la convocatoria y postulación, admisibilidad, calificación de méritos, oposición, impugnación ciudadana. Debe recalcarse y reiterarse el tema de que esto está amparado inclusive bajo el principio constitucional, el principio de publicidad, que es el acceso a la información pública, que es un derecho que el Estado garantiza, sobre todo la información que emane en el ejercicio de la función pública, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es decir, que este principio está con el fin de garantizar la transparencia, la imparcialidad y la rectitud en la administración de justicia en sí. Y en lo que consiste y se traduce en permitir que cualquier persona que desee puede asistir y presenciar la realización de todos estos actos procesales. Eso quería nomás acotar. De nuevo la palabra, señor presidente. Muchas gracias, comisionado. La doctora Diana Villasís, me parece que estaba solicitando la palabra. No, señor presidente, le indicaba El doctor Víctor Vázquez. Sí, por favor, ¿qué acotación tenía, señora secretaria? No, ninguna, señor presidente. Únicamente le estaba indicando que le solicitaban la palabra. Perfecto. El doctor Vicente Vázquez le está pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Simplemente para reafirmar la idea del doctor Tipán sobre el principio de publicidad. En este caso en particular, yo quisiera hacer una sugerencia a la ciudadanía, porque a veces nosotros en el Ecuador somos muy pintorescos, ¿no? O sea, cuando se hace el proceso de selección y designación de las autoridades, nadie dice nada. Por ahí asoman 1 o 2 impugnaciones y todo el mundo contento, pero después de 1 semana, 2 semanas que se posesiona a las personas en los cargos, ahí sí sale la prensa, sale todo el mundo a decir que no están de acuerdo. Entonces, esa sugerencia que yo quiero hacer a la ciudadanía, en tanto que, digamos, nuestro proceso se rige por el principio de publicidad y todas las cosas son públicas, ¿sí? Y pueden acceder y pueden hacer un escrutinio de nuestro trabajo y del trabajo del consejo y todo eso, sería bueno que de antemano, y en tanto que esto se publica en redes sociales, que de antemano tomen en consideración que tienen una etapa en la cual van a poder intervenir y van a poder determinar si es que, digamos, el candidato tiene alguna prohibición que se nos haya pasado. Somos seres humanos falibles y en tanto que somos falibles, por eso es que se propone esa etapa de impugnación ciudadana, para que todos participemos y luego no exista ninguna, digamos, ninguna inconformidad con el proceso de designación. Simplemente eso. Muy bien, señor comisionado. Bueno, teníamos también una acotación que nos están haciendo desde el equipo de comunicación, me parece, donde, por favor, señora secretaria, dé lectura al comentario que ha puesto el equipo de comunicación en el chat de la presente sesión.
Está desconectado su audio, señora secretaria. Indica, buen día con todos. Por favor, solo por pedirles que tomen en cuenta que la convocatoria al concurso no debe pasar de 1.200 palabras. Este pedido se hace en vista de que la publicación en prensa es de una página. Los formatos de los diarios actualmente son pequeños y en esa página debe entrar la convocatoria en español, en quichua y en shuar. Gracias por su atención. Perfecto. Muy bien. Bueno, creo que en el proceso contamos también con los recursos tecnológicos pertinentes. Si bien el espacio de la convocatoria nos limita el tema de la publicidad en la prensa, pienso que la página web nos libera un poco de ese esquema de los espacios. Entonces, pienso que la convocatoria debería ser un tema resumido, pero que puede ser desarrollado ya en los espacios de nuestra página web institucional, donde, por ejemplo, van a estar vinculados el link donde los postulantes van a poder descargar el formulario o entrar y presentar su postulación mediante el sistema en línea, en el formulario que nosotros aprobemos. Van a poder encontrar también ahí el formato de la declaración juramentada que deberán realizar ante notario público. Van a poder encontrar ahí el formato de hoja de vida y pienso que también, salvo el mejor criterio de este pleno, deberíamos implementar un documento en el que se desarrolle ya más a fondo los requisitos, detallando, ¿no?, el tipo de documento, la forma de presentación que implica este requisito. Digamos, por ejemplo, certificado de títulos profesionales emitido por la CENESID, materializado ante notario público, por poner un ejemplo. Entonces, pienso que en la convocatoria que va en la prensa podemos también hacer acotación a que el listado pormenorizado de requisitos y todo lo demás va a estar en la página web institucional. De esa manera, nosotros podemos un poco quitarnos la limitación que nos da el espacio de la publicación en la prensa. Sobre este punto, ¿alguna observación de algún compañero comisionado? Sí, señor presidente. Bueno, acaban de publicar un nuevo mensaje que dice, sí, adicionalmente se realizará una estrategia de difusión en el sitio web y en nuestras redes sociales, chat de medios y otros. Indicado por parte del Departamento de Comunicaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perfecto. Entonces, bueno, queda también la constancia para los ciudadanos, que es a quienes nos debemos, que además del trabajo que venimos realizando en este análisis normativo, estamos desarrollando un sinnúmero de documentos que van a ser aprobados en la sesión del día lunes y que deben ser desarrollados de acuerdo a la normativa que estamos analizando en las presentes sesiones. Por lo tanto, toda esta documentación, cuando ya se realice la convocatoria, va a estar disponible para toda la ciudadanía en general y sobre todo para los postulantes en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y va a ser difundida por todos los medios virtuales, medios de comunicación, por la prensa, a fin de que todas las personas que consideren que cumplen con los requisitos y que quieran servir a nuestro país desde la máxima autoridad de la Defensoría Pública puedan ejercer el derecho de participar en este proceso. Sin más acotación que realizar, si no existe alguna otra observación de los compañeros comisionados, procederemos a declarar clausurada la presente sesión.
No tengo levantada la mano de nadie. Señora secretaria, ¿alguna acotación? Ninguna, señor presidente. Siendo las 10:51, se da por finalizada la sesión. Se agradece a los comisionados y al público en general que ha seguido la sesión del día de hoy. Muchas gracias, señora secretaria. Muchas gracias con todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día, compañeros.